Bien, y así vamos a darle paso a nuestra hermana Saraí Martínez. Nuestra hermana es de Monterrey, ella es nutrióloga, de carrera nutrióloga. También es egresada de la primera generación del seminario. Gracias a Dios en diciembre pudimos compartir ahí con ella ese momento. Ha participado en distintos espacios de liderazgo de la FJC y también en su iglesia local. Nuestra hermana Saraí nos va a impartir el tema número 1, que es Jesús y la mujer. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Saraí, que Dios la bendiga, y ella tendrá 15 minutos para exponer su tema. Le damos paso, Saraí. Muchas gracias, Fanny, gracias. Pasa a todos, chicos y chicas, qué gusto poder estar aquí esta noche compartiendo con ustedes. Veo por ahí unos nombres conocidos, no veo muchas caras, pero no veo nombres conocidos y me da gusto que se den el tiempo de poder escuchar estos minutos, porque como bien dijo Fanny en oración, somos un instrumento para que Dios hable a través de nosotros. Entonces, a lo mejor no vean nada más nuestras caras, sino escuchen con un corazón dispuesto al mensaje que nuestro Dios tiene hoy en esta noche. Y voy a compartir mi pantalla para ya comenzar y aprovechar los minutos que tenemos. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Ok. Entonces, como bien dijo Fanny, lo que yo les voy a compartir esta noche es el tema de Jesús y las mujeres. Creo que los actos y las acciones que realizó Jesús en su tiempo tenían un impacto de gran magnitud que a veces no comprendemos del todo porque vivimos en una cultura pues bien diferente, en una sociedad súper diferente, con costumbres, con creencias, con prácticas bien distintas. Entonces, remontarnos a ese tiempo tratando de visualizar un poco cómo era la época, nos va a poder permitir entender cuán grande y cuán diferente eran las acciones que hacía Jesús para su tiempo, para su contexto. Entonces, eso quiero hablar de ustedes, con ustedes estos minutos, y quisiera que nos pudiéramos situar en ese panorama, en esa parte del mundo en donde vivió Jesús, donde estuvo caminando en la tierra. Y esa sociedad tenía, como todas las sociedades, características muy puntuales de la cultura. Y una de ellas, con la que quiero empezar compartiendo con ustedes, es el estatus o clase como algo natural. Estas clases sociales que había entre las personas era algo muy natural. Yo estaba como reflexionando días anteriores el tratar de visualizarlo, porque a veces es un poco difícil, porque hoy en día se pretende, al menos en la mayor parte de las personas, que no haya tanto esta diferencia social. A lo mejor sí hay diferencias económicas, pero entendemos que las personas tienen su valor por el simple hecho de ser humanos, no por el poder económico que tengan o los estudios, etcétera. Pero en aquel tiempo sí las personas tenían el valor por su género y por el estatus o clase social en donde se encontraban. Entonces les comentaba, yo trataba de visualizar un ejemplo claro, y no sé si ustedes han visto películas que hablen como de épocas muy específicas. Por ejemplo, les voy a decir algunas. Titanic es una película donde la protagonista es de una clase alta y el muchacho es de clase baja. Otra película es la de Orgullo y Prejuicio, una muy famosa entre mujeres, una película romántica, que también se ven estas diferencias en las clases. Entonces, imaginemos esas diferencias de clases en ese entonces existían, y todavía mucho más marcadas y delimitadas, los roles de género, dependiendo si fuera hombre o mujer, que existían. Continúo. Como ya mencioné, estas clases sociales, había también diferencia entre hombres y mujeres, y se esperaba que las mujeres se debían de comportar como la sociedad lo dictaba y los hombres como la sociedad lo dictaba. Y estas diferencias, leía en un autor, que se daban principalmente por la diferencia corporal, o sea, por la complexión, por la fuerza, por las capacidades de las mujeres, era como se les tenían como asignadas sus tareas. Y por el contrario, hombres que tienen, a lo mejor pueden llegar a tener más fuerza o capacidades diferentes, era también como se asignaban sus tareas. Aquí es una pirámide de hablando de estas clases sociales,
para que nos demos una idea de cómo era la estructura. Si ven, las mujeres, que es lo que nos compete más en estos momentos para esta plática, vamos a centrarnos en eso, dónde se veían ubicadas. En la parte más baja, junto con enfermos, forasteros, y celotes, era donde estaban ubicadas las mujeres. Y otra característica muy peculiar de esta sociedad en la que habitó Jesús era que existía un honor y un deshonor que cada persona podía, digamos, adquirir. Para los hombres, este honor era adquirido por su comportamiento, cómo fueran ellos como proveedores o cómo la sociedad dictaba los comportamientos y el hombre lo cumplía, era un hombre honorable. Y si no lo cumplía, pues era un hombre deshonorable y vergüenza. Y algo muy peculiar es, estudiando un poco más, era que las mujeres recibían este honor mencionado solamente por el padre, por el marido o por los hijos que ellas pudieran llegar a tener. O sea, si una mujer estaba dentro de una familia con un buen padre, era una mujer honorable. Si después se casaba, tenía hijos, también era una persona honorable. Entonces, solamente se veía determinado por esta cuestión, principalmente el honor que podían tener las mujeres. Otra característica de esta sociedad, de ese contexto, era que las mujeres eran vistas casi, casi como una propiedad. Primeramente del padre cuando eran hijas y ya después de que se casaban pasaban a ser casi, casi propiedad del marido. Otra característica más, no podían recibir una herencia, en su gran mayoría no podían las mujeres tener este acceso. Hay casos, sí, pero la mayoría no podían tenerlo y eran impuras. Cada que ellas tenían el periodo menstrual, que es algo natural, ellas se consideraban impuras y los objetos o las personas o con quien tuvieran interacción también eran considerados de esta manera. Entonces, hice esta recopilación de características para refrescar, o si ustedes no lo conocían, saber cómo era el contexto principalmente de las mujeres en el tiempo de Jesús, cómo esta marginación era tan grande, si hoy en día nosotros a veces batallamos con ciertas cositas, en aquel tiempo era todavía mucho más difícil. Entonces, dándonos una idea de esto, aparece o hay un acontecimiento que lo cambia todo, que es Jesús. Llega a desafiar este contexto, llega a romper todos los tabúes o la gran mayoría de los tabúes de una sociedad completa. Es completamente disruptivo y abrupto el trato que Jesús le da a las mujeres, que es un trato diferente al que usualmente los hombres podían ofrecerles. Y esto lo vemos en diferentes casos de la Biblia, por ejemplo, la mujer con flujo de sangre. Ahorita les mencionaba que una mujer era considerada impura cuando estaba en ese espacio de tiempo en el que llegaba la menstruación. Entonces, imagínense esta mujer, esta historia viene en Lucas 8:43, que llevaba muchos años enferma con este flujo, que se acerque a tocar a Jesús, al maestro, a una persona súper importante, y Jesús no tiene un trato como que no me toques o agresivo o enojado, sino que la ve con misericordia y atiende su necesidad. Después tenemos otro ejemplo, la mujer samaritana sin marido, que esta es una ocasión donde empieza a entablar una conversación con ella. Los samaritanos, digamos, no podían tener una relación con las personas de donde provenía Jesús, entonces, que fueran personas de diferentes estatus sociales, que hablaran, que ella fuera una mujer y que fuera una mujer sin marido, que había tenido varios hombres, es algo completamente que no se podía permitir ver en la sociedad, más sin embargo Jesús hace esta clase de actos. Y el último ejemplo es la mujer que unge sus pies. Estos actos de unción eran principalmente de las personas como más capacitadas o que tenían más conocimiento. Entonces, que Jesús permita que esta mujer unja sus pies también es un acontecimiento muy trascendente o muy diferente a lo que la sociedad estaba acostumbrada a ver. Y después vemos en lo que nos habla Jesús, en discursos, después en las personas que vienen después de él, que se empieza a dar un mensaje
y yo lo quise hacer muy puntual con estas palabras dirigidas hacia las mujeres, pero sabemos que estas palabras eran dirigidas para los discípulos, para la gente que seguía a Jesús. Entonces, yo creo que sin duda en estas personas que lo seguían había también mujeres, no era nada más estas palabras son para los hombres, sino eran para todas las personas que lo podían seguir, que caminaban con él. Entonces, él empieza a dar este trato de que tú eres escogida, eres amada en general a todos, pero les digo, lo voy a mencionar para las mujeres, eres salvada, eres reconocida, que Jesús pudiera decir a una mujer, eres reconocida en una sociedad donde no era reconocida, era algo como impensable. Eres perdonada en una sociedad donde si cometes un castigo por el simple hecho, un pecado, por el simple hecho de ser mujer, ya no tienes perdón, ya no hay remedio, Jesús viene a decir, eres perdonada. Entonces, estas acciones nos invitan a que nosotros, a la luz de Jesús, vale la pena ser disruptivos. A veces como iglesia cometemos el error de juzgar la Biblia a la luz de nuestra sociedad actual. Y la sociedad es muy cambiante, como lo fue en el tiempo de Jesús, era muy cambiante y tenía sus costumbres y creencias. En aquellos momentos había personas que creían saber la ley, que creían saber acerca de Moisés, que creían ser, saber que estaban como cerca de Dios o cumpliendo sus estatutos, pero yo creo que a lo mejor un error que se cometió fue juzgar la luz a la palabra, perdón, a la luz de su actualidad. Y siempre debe ser lo contrario. Nosotros debemos capacitarnos y poder tener esta humildad y sencillez de pedir, Señor, ayúdame a reconocer dentro de este contexto cultural lo que es tu palabra para, teniendo esa palabra fresca y entendible, poder juzgar mi actualidad. Creo que esto es algo que debemos de constantemente recordar y como les mencionaba ahorita, tener humildad, mansedumbre y un corazón dispuesto para que el Señor nos permita reconocer lo que es su palabra y poder tener estas relaciones como Jesús las vino a implantar entre nosotros. Muchas veces es como una pregunta un poco que causa polémica o que causa algún conflicto de saber si las mujeres pueden participar, del trato, etcétera. Pero como lo veíamos aquí en estas palabras súper importantes, sabiendo esto, entendiendo esto, no cabe duda del trato que merecemos todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todas las personas merecemos un trato digno que Jesús nos viene a otorgar. Entonces, si comprendemos esto, el valor que tiene la vida de todas las personas y dejamos de cuestionar si que porque fue hombre, si que porque fue mujer, etcétera, no hay nada más que cuestionar cuando entendemos el trato que Jesús viene a darnos. Entonces, son breves minutos, breves palabras, pero creo que es lo más importante que podemos reflexionarnos o llevarnos, una de las cosas más importantes esta noche. Y, ay, perdón, se me cerró mi micrófono. Pero esta es como la participación que quisiera compartirles el día de hoy, aunque puede ser algo sencillo, el mundo a veces nos da como pensamientos un poco que nos ponen a cuestionarnos las creencias. Entonces, lo que sea que nosotros vayamos a compartir, a dar, que sea a la luz de lo que Jesús vino a establecer entre nosotros. Sí, muchas gracias, Aray. Sí, es un tema muy importante porque muchas veces no nos sentimos eh, valoradas o sentimos como que no, pues que lo hagan los hombres a veces también, ¿no? O queremos a lo mejor quedarnos en esa comodidad de pues que lo hagan los hombres, que nosotros no, pero no es así, ¿verdad? Jesús viene y dignifica a la mujer y nos dice tú también y nos muestra este gran amor que tiene con nosotros. Gracias a estar ahí. Igual les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas, las pueden ir mandando en el chat o pueden ir apuntándolas y al finalizar las siguientes expositoras vamos a dar paso a las preguntas. Ahora vamos a pasar a la siguiente participación, que es el tema número 2 con nuestra hermana Adi.
y es la mujer como agente de cambio. Nuestra hermana es Betsy Sánchez, ella es de Puebla, es ingeniera industrial y también nuestra hermana ha participado activamente en la directiva de la FJC del Distrito 12. Colabora en el equipo de edición de la revista Conquista Juvenil y damos gracias a Dios por su vida y por esa disposición y ese servicio que siempre pone para él. Así que bienvenida, Betsy. El espacio es tuyo, tienes 15 minutos y Dios te bendiga. Pasamos, hermanas, chicos, chicas, hermanos, muchas gracias por conectarse. Estoy un poquito bastante nerviosa. Si me trabo, o sea, les prometo que tal vez solo 3 minutos me los voy a aventar así de jalón, pero ya con el tiempo me voy calmando, ¿no? La verdad es que no soy muy diestra en esta parte de exponer. Yo deseo que realmente Dios ponga las palabras necesarias en mi boca, que lo poco que preparé para ustedes sea pues de reflexión, que si consideran que lo pueden compartir con alguien más, así lo hagan. Y sobre todo que al final pues de estas pláticas que vamos a tener, podamos llevarnos algo sobre lo cual trabajar, sobre lo cual compartir y también sobre lo cual reflexionar y seguir alimentando nuestro corazoncito, ¿sale? A mí me hicieron favor de pedirme que platicara con ustedes acerca de la mujer como agente de cambio. Y antes de continuar con la exposición, quisiera comentarles una cosa, que a mitad de la plática tengo una dinámica. Igual y si nadie quiere participar no pasa nada, pero el premio es un pequeño termo, algunas plumas, como un kit para que si son como yo que les encanta andar subrayando todo o poner notas o dejar stickers, pues lo puedan como complementar su estuche de las niñas o los niños de los plumones, ¿sale? Entonces eso va a venir como a la mitad, ahí les pediré su participación. Y bueno, vamos a empezar platicando de qué es un agente de cambio. Bueno, un agente de cambio es aquel individuo que va a tomar la iniciativa y vos orquestar, es decir, o va a enlistar una serie de cambios que tiene que tener una organización. ¿Y qué es lo que va a hacer un agente de cambio? Pues es aquella persona que es capaz de desarrollar acciones, actitudes y procesos para fortalecer cualquier aspecto interno y externo. Hoy en día podemos encontrar muchos influencers dentro de nuestras redes sociales, dentro de nuestra iglesia, a los cuales nosotros pues encontramos algo con ellos que nos identifica, ¿no? Y que quizás en algunos casos de una buena manera queremos seguir, queremos imitar, queremos adoptar ciertas actitudes o consumir ciertas cosas para integrarlos a nuestra vida diaria. Pero un agente de cambio va más allá de solamente pues compartir su vida diaria y darte una serie de recomendaciones. Un agente de cambio es aquel que va a ver que algo no está bien o que algo se puede mejorar y no solamente lo va a señalar y va a decir, ahora que hace calor, pon afuera de tu casa un platito con agua para los perritos callejeros, ¿no? El agente de cambio va a ser esa persona que antes de decir que va a hacer eso, ya puso un plato de agua fuera de su casa para que los perros puedan tener con qué hidratarse. Pero también le va a decir a su comunidad que vayan y que salgan a sus casas y que compartan un plato, ¿no? Entonces, un agente de cambio es aquel que realmente va, como bien lo dice, va a hacer que una situación pueda cambiar. Después quería compartirles un punto de vista acerca de los agentes de cambio, y que es que cualquier persona que quiera ser agente de cambio, cualquier persona que es agente de cambio, siempre tiene que estar comprometida principalmente con ella y segundo, estar comprometido con su entorno. Y en esta parte quiero que reflexionemos, chicos, sobre una cita bíblica que se encuentra en Mateo 22, 36 al 39, que dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y subraya la palabra de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque quiero hacer una pequeña pausa y no es que me quiera salir pues de esto que estoy platicando con ustedes, sino porque considero importante que siempre que nosotros querramos emprender un cambio positivo por nuestra comunidad, tenemos que pensar en nosotros, en cómo estamos físicamente, cómo estamos emocionalmente, porque muchas veces queremos hacer grandes cambios y
es muy natural que entremos en un tema de un desgaste emocional, un desgaste económico, un desgaste físico. Pero quiero decirles que antes de dar todo de nosotros, tenemos también que respetarnos a nosotros mismos, amarnos de la misma manera, porque finalmente es un mandato, es una instrucción que nuestro Dios nos dio. ¿Cómo puedo yo amar al otro si yo no me amo a mí? ¿Cómo puedo recomendarle al otro que aprenda a descansar si yo no sé descansar? ¿Cómo puedo recomendar que alguien ponga límites si yo no sé poner límites? Entonces, cuando estemos pensando en esta parte de ser agentes de cambio o empezar a hacer ciertas acciones para cambiar en nuestra comunidad y en nuestro entorno, siempre regresa a ti, analízate, ve qué está bien, qué está mal, y si tienes que hacer una pausa, hazla. Realmente no podemos comernos el mundo de un bocado, tenemos que ir poco a poco. Pero mi recomendación es que si aprendemos a tener un equilibrio en nuestra vida, si respetamos nuestro cuerpo, si nos amamos a nosotros, todo el desgaste que viene, pues créanme que va a ser menos pesado a que si nosotros también nos descuidamos. En Proverbios 4:23 hay un verso que me gusta mucho y que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en esta parte quiero compartirles, igual muchas o muchos ya lo saben, que cuando habla de corazón no se refiere a este órgano que bombea y que nos ayuda a que a nuestro cuerpo le llegue mucha sangre, ¿no? Sino realmente se refiere a todas las cosas que pensamos, lo que decimos, lo que escuchamos, en qué ambientes nos desarrollamos. Y acá nuestra mente realmente es el reflejo de lo que nosotros somos. Porque yo puedo venir y estar ante ustedes o puedo estar en mi trabajo, con mis amigos y decirles que me gusta ayudar y quizás ustedes en alguna ocasión me vean en alguna jornada de atención a niños o me vean poniendo y cargando sillas para alguna actividad. Probablemente eso es visible, pero solamente Dios y yo sabemos lo que realmente está en mi mente, está en mi corazón. Entonces, yo quiero invitarles a eso, a que tengamos muchísimo cuidado en qué escuchamos, en qué conversaciones estamos, en qué conversaciones escuchamos y que pensemos y reflexionemos realmente qué es lo que nos está moviendo a querer hacer un cambio. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, hace como quizás 20 años, que uno de mis maestros de adolescente nos estaba enseñando a ser maestros de niños, ¿no? De parvulitos. Y algo que se me quedó muy grabado en mi corazón, en mi mente, es que él decía, todas las cosas que tú vayas a hacer, no las tienes que hacer para que digan que eres una buena cristiana o que eres una buena muchacha o que eres un gran elemento, ¿no? Sino lo que te debe de mover es que quieres agradar a Dios y quieres servirle. Entonces, yo les invito a que podamos reflexionar cuando querramos hacer un cambio en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros círculos cercanos, realmente qué es lo que me está motivando a querer hacer ese cambio. ¿Es porque quiero que vean o reconozcan en mí pues una figura de liderazgo? ¿O es porque quiero realmente que mi entorno sea o pueda desarrollarse en mejores condiciones, ¿no? En la Biblia podemos encontrar infinidad de ejemplos de personajes que nos inspiran para hacer y que fueron un agente de cambio. Pero si hacemos una comparación entre hombres y mujeres, muchas mujeres carecen de un hombre. Pero eso no quiere decir que no encontremos algunos ejemplos de los cuales podamos pues reflexionar un poco. Las primeras que quiero pues que platiquemos o que traigamos en mente son Cifra y Fua. Y estas mujeres, recordemos que estaban antes de que Jesús llegara a la tierra, estaban en una época en donde todo, todo Egipto pues era muy poderoso, había grandes construcciones, estaba llevando, pues tenían un desarrollo económico muy grande y pues el faraón era el que dictaba cada una de las leyes que se tenían que cumplir, ¿no? Y nadie podía desobedecer al faraón. Pero estas dos mujeres, ¿qué hicieron? Pues es que a pesar de la instrucción que tenían, ellas no llevaban a muerte a todos los varones que nacían. Si estas mujeres no hubieran visto que ese entorno que el faraón estaba pidiendo de matar a todos los niños que nacieran, probablemente Moisés no hubiera nacido y la historia sería completamente diferente a como hoy la conocemos. Sé que nuestro Dios tiene el poder y que aunque ellas no hubieran actuado, alguien más lo hubiera hecho, pero solo quisiera que imagináramos
pues esa situación que se pudo haber llegado a dar, ¿no? Si Cifra y Fua no hubieran visto que su entorno tenía que tener una pausa y quizás ir en contra de lo que el faraón les estaba pidiendo, pues no hubiéramos conocido a Moisés ni la historia pues como hoy comúnmente la conocemos. Cifra y Fua fueron mujeres. No sé si han escuchado esa frase de, aunque nadie te vea, tú tienes que hacer lo correcto. O por ejemplo, cuando vamos manejando, si está en rojo y no viene nadie, pues no me lo paso porque yo sé que el rojo no me lo tiene que pasar. Estas mujeres no estaban esperando que alguien las viera para hacer lo correcto, ellas sabían que era lo correcto y decidieron actuar de esta manera. Posteriormente encontramos a Ruth. Ya sabemos que Ruth fue una mujer que se quedó sin esposo, que después solamente se quedó con su suegra y que fue una mujer realmente fiel. Y en Ruth, chicas, podemos encontrar a ese ejemplo de cómo Dios puede cambiar tu vida y llevarla a una dirección que Él ya ha preordenado. Muchas de nosotras, muchas y muchos de nosotros tomamos muchas decisiones que pueden tener consecuencias en nuestro presente o van a tener consecuencias en nuestro futuro. Pero podemos ver que a pesar de que Ruth tenía probablemente ya una vida trazada cuando decidió casarse, pues su vida tomó un rumbo totalmente diferente. Y otra de las cosas que me gusta mucho de Ruth es que fue una mujer fiel, fue una mujer que no dejó a su suegra, pues que era una mujer diferente a ella, que era una mujer de edad, sino que siempre mantuvo pues esa fidelidad hacia su suegra. Y acá viene mi dinámica. Si alguna sabe, ya sé que van a aprender, van a adivinar el nombre del papá, ¿no? Pero ¿a qué se dedicaba Salum o qué posición tenía en el pueblo de Jerusalén? Es la que se va a llevar este kit que les platicaba. La verdad es que lo dejé en mi cuarto, pero les aseguro que todo eso existe. Si alguien lo sabe, puede escribirlo. Si no, bueno, la verdad solo puedo darles un minuto, porque si no se me va a acabar el tiempo. Yo espero que no se me acabe. Pero bueno, ¿alguien lo sabe? No puedo ver el chat. No soy muy hábil con este tema de la tecnología a veces. Pero ¿alguien sabe a qué se dedicaba o qué hacía Salum en el pueblo de Dios? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo les voy a contar. Yo tampoco sabía hasta hace unas semanas que estaba leyendo porque decía, ay, ¿a quién, a quién, a quién? Y llegué a las hijas de Salum. El padre de estas chicas o de estas mujeres era uno de los líderes en Jerusalén. Podemos encontrar el nombre de ellas en Nehemías y recordemos que el libro de Nehemías nos habla mucho. Exacto, no sé quién puso que construía muros, pero por ahí si me ayudan es Elisama Rodríguez. Muy bien, Elisama, te escribo en un ratito para ponernos de acuerdo en el envío. Exacto, construía muros. Viene una parte en la historia en la que se tiene que reconstruir una de las paredes y la Biblia dice textualmente que las hijas de Salum ayudaron a esto. No nos dice cómo se llamaban, no nos dice cuántas eran, no nos dice si eran casadas, si eran solteras, si eran viudas, no nos dice si eran jóvenes, si eran niñas, si eran ancianas. Solamente nos dice que ellas ayudaron a la reconstrucción. Y entonces, a mí pensar y encontrar este nombre, sin nombre, por así decirlo, me hizo recordar que quizás muchas de nosotras podemos ser esas hijas de Salum, que quizás no tenemos o no somos conocidas por un nombre, pero eso nunca nos ha limitado a hacer lo que tenemos que hacer, a ver por el bien de nuestra congregación, por el bien de nuestro entorno. Creo que una de las cosas más bonitas que nosotras como mujeres podemos tener dentro de nuestra asociación religiosa es que no necesariamente necesitamos el título o tener un título para poder hacer. Nace de nosotras el querer hacer un cambio en nuestro entorno. Creo que es muy bonito que nosotras, así como estas chicas, las hijas de Salum, que no, hoy día no tienen un nombre, pero se pueden haber llamado Rebeca, Mara, Claudia, infinidad de nombres, ellas usaron toda su creatividad, todo el valor que tenían y sus recursos para ponerlo a disposición de los demás y mejorar su entorno. Ellas hicieron el trabajo que necesitaban hacer y no esperaron a que alguien viniera y les dijera, no sabemos realmente si el trabajo de ellas era recoger el escombro o llevar la comida o cargar materiales, pero sí sabemos que tuvieron un trabajo y lo decidieron hacer. Ante la indiferencia, ellas se determinaron a hacer algo por el bien de su comunidad.
Y algo bien importante de ellas y que para todas debe de quedar claro es que el hecho de que antes no hubiéramos hecho una cosa no era una razón para que no lo intentáramos. Probablemente era la primera vez que ellas iban a construir o reconstruir un muro. No lo sabemos, pero sí sabemos que lo hicieron. Quiero que no olvidemos cuatro cosas muy importantes acerca de los agentes de cambio. El primero es comprométete con tu causa. Yo te diría, sé que hay muchas cosas que queremos cambiar, pero no vamos a poder cambiar todas de un día para otro. Te recomendaría que escojas una causa y realmente te comprometas con esa causa, que conozcas y entiendas perfectamente tu entorno, porque lo que, por ejemplo, hoy en día pasa en la ciudad de Puebla, no es lo mismo que pasa en Monterrey. Acá, por ejemplo, estamos viviendo en medio de la ceniza y pudiera yo pedir y que hiciéramos un grupo de chicos que fueran y barrieran las casas de una colonia y decirle a las chicos de, no sé, de Tijuana que hicieran lo mismo. No va a tener el mismo impacto porque nuestros entornos son completamente diferentes. Entonces, si viste una muy buena idea en algún lugar, solo piensa si en tu comunidad o en tu entorno va a tener el mismo impacto que tú estás visualizando. Genera una comunidad. No podemos hacer todo nosotros solos. Siempre es importante contar con alguien que esté a nuestro lado en los momentos tristes, en los momentos alegres, en los momentos complicados. Porque seguramente si caminamos juntos vamos a llegar a más personas y vamos a llegar más rápido. Y sé cercano con todas estas personas que te van a apoyar y que han dispuesto de su tiempo para, pues, para hacer estos cambios que son necesarios. No los veas como una herramienta de trabajo o como unos obreros o como alguien a quien le vas a pagar, sino velo como una persona que es una extensión de ti, que te dueles y te interesas por lo que les pasa. Me encanta leer. Yo espero que ustedes también disfruten tanto como yo la lectura. Me parece que es uno de los regalos más bonitos que Dios nos ha dado es a todas esas personas que escriben, porque puedes conocer infinidad de lugares, puedes sentir muchas cosas que probablemente nunca vas a vivir. Y yo les quiero hacer 6 recomendaciones de que desde mi punto de vista son como quizás libros básicos que debemos de tener. El primero es una Biblia devocional. Sé que todas tenemos una Biblia, pero a medida de que pudiéramos conseguir una Biblia devocional en la que al final de ciertos capítulos nos traiga una reflexión, quizás nos pueda ayudar a leer mejor la Biblia. Yo les soy honesta, a mí me ayudó mucho ir como al final de una serie de capítulos, tener una reflexión, me ayudó como a entender más y me di cuenta que pues como que mi habilidad pues se fue desarrollando. Hay un estudio que acaba de salir de Edgar Ramos que se llama En esto pensar y realmente te va a ayudar a reflexionar sobre tu día a día y te va a ayudar a estar enfocado. Y hay 2 libros de una autora que se llama Michelle Obama, que es la ex primera dama de los Estados Unidos, y en ella hay uno que habla con luz propia. Son muchísimos consejos acerca de la valía que cada una mujer tiene, y antes de ese hay uno que se llama Becoming, que es mi historia. En ese, el resumen es, tu historia es importante, tu historia merece ser contada y tu historia le puede ayudar a alguien más. El otro es Cuentos de Niñas Rebeldes, es un compendio de 100 mujeres mexicanas que fueron extraordinarias y que hicieron grandes cambios en su comunidad. Y uno de mis libros favoritos es Una habitación propia de Virginia Woolf, en la cual nos habla acerca de los grandes avances que la mujer ha hecho, pero quizás también nos hace pensar en que hemos dejado de hacer un par de cosas. Y tomando, es uno de los últimos párrafos de Una habitación propia, dice así, desde el año 1800, o sea, imagínense chicas, 1876 y ahorita estamos en el 2024. Han funcionado en Inglaterra como mínimo 2 colegios universitarios de mujeres, que a partir del año de 1880 la ley ha autorizado a las mujeres casadas a ser dueñas de sus propios bienes, es decir, antes no podían poseer nada. Y que en el año de 1919 se le concedió el derecho al voto a la mujer. Os recordaré también que pronto hará 10 años que la mayoría de las profesiones están permitidas. Si reflexionáis sobre esos inmensos privilegios y el tiempo que venís disfrutando de ellos y sobre el hecho de que deben de haber actualmente unas 2.000 mujeres capaces de ganar 500.000 libras al año, admitiréis
que la excusa de que os ha faltado la oportunidad, la preparación, el estímulo, el tiempo y el dinero necesarios no nos sirve. Láminas anteriores yo les decía que desde mi punto de vista algo muy bonito que nosotras como mujeres tenemos es que no necesitamos tener un título. Sé que es algo, y a mí me pasó hace un par de meses con un amigo que yo le decía, mm, ¿por qué yo? Y era una necedad, hoy ya lo entiendo, pero yo le decía, en la congregación donde yo estaba nos quedamos sin consejo, sin pastor, o sea, la única de consejo fui yo. Y durante un año, pues no tuvimos, mm, por así decirlo, una figura. Entonces, en algún momento cuando se hablaba de, pues, del consejo de ancianos y de como todas estas, como nuevos organigramas, yo entre broma y no broma, siendo muy honesta con ustedes, era, pero ¿por qué las mujeres no podemos, no? Y él me decía, a ver, con mucho amor y tal vez ya un poco desesperado por mi necedad, que es que al final durante un tiempo yo hice muchas de las cosas sin necesidad de tener un título. Y yo espero y las invito a que nosotras no nos quedemos como estas mujeres a las cuales Virginia les escribía y que les decía, no les han faltado oportunidades, no les ha faltado preparación, no les ha faltado tiempo y tampoco les ha faltado dinero. Que nosotras no esperemos tener todo el dinero que quisiéramos tener o tener 1 millón de oportunidades para darnos el lujo de desechar las que no querramos, sino que nosotras siempre estemos atentas a nuestro entorno, que veamos qué cosas podemos cambiar y que no esperemos a que alguien más venga y nos diga, oye, ven y cámbialas. Que recordemos a estas hijas de Salum, que si bien nadie conoce su nombre y nadie va a conocer su nombre en esta actualidad, ellas vieron que su entorno tenía una gran área de oportunidad y decidieron tomar acción. Esa es mi invitación en esta noche con cada una de ustedes. Yo sé que todas y todos somos agentes de cambio y quizás solamente nos falta a veces el empujoncito para que empecemos a hacer. Piensa en una causa que quieras cambiar y ponle fecha y ponle un par de acciones a desarrollar. Y sin duda sé que Dios va a guiar tu corazón, va a guiar a las personas que te rodean para que puedas tener un cambio positivo en tu comunidad. Y es todo. Espero no haberlas incomodado, aburrido. Le escribo ahorita a quien ayudó respondiendo esa pregunta para pues hacerte llegar tu kit. Muchas, Y listo, Fanny. Muchas gracias. que Dios te bendiga, de verdad es algo muy importante. Y les mencionabas como parte de del concepto, es la iniciativa, pero creo que también algo muy importante es la intencionalidad, que nosotros seamos intencionadas a ser ese agente de cambio que se requiere en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, que podamos ser intencionadas y que sea Dios quien nos ayude para lograr ese cambio. Muchas gracias, Betsy. Y vamos a pasar al siguiente tema. Gracias a Dios porque hay más conectados de cuando iniciamos. Entonces les recuerdo rápidamente, pueden ir generando sus preguntas, comentarios y al finalizar, faltan 2 exposiciones más, vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, el siguiente tema es violencia normalizada y está a cargo de nuestra hermana Viri Vargas. Ella es de Cancún, pero actualmente se encuentra en una misión pastoral en Argentina en compañía de su esposo. Es criminóloga de profesión y ha participado en diferentes directivas de la FJC y colaborado en labores pastorales en Monterrey y Argentina. Entonces damos la bienvenida a nuestra hermana Viri, igual recordándole sus 15 minutos y pues el espacio es tuyo, Viri. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Fanny, por la introducción y les mando un saludo de paz desde, como ya mencionó Fanny, desde la ciudad de Oberá, en Argentina. Y realmente es una bendición poder compartir estos espacios en los cuales compartimos temas de relevancia e importancia para la iglesia. Y bueno, el tema que vamos a estar tratando en estos minutos va a ser acerca de las violencias normalizadas. Y aquí le puse este subtema que tiene por título Lo invisible frente a nuestra mirada. Entonces, vamos a estar hablando acerca de las violencias. Si me puedes apoyar con la siguiente. Y bueno, a manera de introducción vamos a definir acerca de las violencias y para esto hay que entender que se habla de violencias porque debemos entender que son un conjunto
de violencias sistemáticas en lo plural que afectan por razones de género a las mujeres. Y bueno, aquí como pueden ver aquí, habla que son acciones o conductas basadas en el género que causen daño, sufrimiento o la muerte de manera física, sexual, psicológica a la mujer. Y se puede dar en diferentes ámbitos, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Y en la siguiente vamos a hablar acerca que normalmente nosotros pensamos en la violencia física, pero muchas veces nos olvidamos de mencionar aquellas acciones que muchas veces silenciamos o incluso llegamos a invisibilizar, y estas pueden ser letales porque suelen ser más sutiles, raramente se notan a la plena luz del día, no como un golpe, como una quemadura, pero también estas van impidiendo poco a poco la vida, para vivir una vida plena. Y en la siguiente nos vamos a ver que la ONU Mujeres habla acerca de una división de las violencias, y las que menciona en, en esta parte es la económica, la psicológica, emocional, física y sexual. Y en esta parte, solamente por mencionar, la económica es todo aquello que consiste en que la persona llega a depender financieramente de otra. Llámese, generalmente se da en el ámbito del matrimonio, pero puede también ser en el caso, por ejemplo, de los padres, para tener un control total sobre los recursos de la persona. La violencia psicológica tiene que ver con la intimidación, en amenazar, no llega quizás, no llega a un golpe, pero sí le pega a la pared, le pega a la mesa, hace un ruido estridente para llamar la atención, pero sin estar tocando a la persona. La violencia emocional tiene que ver con todo esto que va minimizando el autoestima de la persona a través de críticas, que no valore sus capacidades, insultar, someterlas a otros tipos de abusos verbales. Y bueno, esta parte de la violencia emocional también tiene que ver con que va eliminando todo tipo de redes de apoyo, va haciendo que poco a poco la persona vaya perdiendo vínculos con amigos, con familiares, etc. La violencia física, que es, como les comentaba, la que usualmente y a la vez no, la que se suele ver más, es porque justamente es causar un daño físico. Pero aparte de lo que ya nos podríamos imaginar como golpes, también aquí estaríamos ante una violencia física cuando se le niega a la mujer tener atención médica, o por ejemplo cuando es obligada a consumir drogas, alcohol en contra de su voluntad, o también cualquier tipo de fuerza física que es empleada contra ella. También aquí hay algo importante que es señalar los daños a la propiedad. Por ejemplo, el romperle sus pertenencias a la persona también sería un tipo de violencia física. Y bueno, aquí la violencia sexual lo vamos a dejar para un poquito más adelante, y vamos a pasar a la siguiente, que es el feminicidio. Que el feminicidio es la epítome de la violencia en contra de la mujer. Entonces, para llegar a un feminicidio tuvo que haber pasado por una o varias de estas que se mencionaron anteriormente para llegar a este punto más alto del feminicidio. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente para hablar acerca de la violencia sexual, que es un punto que se abre sobre varios más, que está el acoso sexual, que es, por ejemplo, el contacto físico no consensuado. También cuando se realizan tocamientos indebidos de índole sexual. Y también hay otro tipo de violencia que no necesariamente es física, pero sí tiene que ver con comentarios sexuales sobre la persona, solicitud de favores sexuales
miradas sexualmente sugerentes y también la exhibición de órganos sexuales. La violación es cualquier tipo de penetración, ya sea vaginal, anal, oral, con alguna parte del cuerpo o con algún objeto. Y aquí cabe señalar que también puede ocurrir en el marco del matrimonio para aquellas mujeres que están viendo y que son casadas, y también dentro de la relación de la pareja, porque cuando no estás completamente de acuerdo con la relación sexual y si la persona, tu pareja te insiste y tú no diste tu consentimiento, estamos hablando de una violación. O sea que incluso estar en una relación o en un matrimonio puede ocurrir una violación. También aquí vamos a mencionar, solo mencionar el abuso sexual porque está un poco relacionado con el acoso, y solo por mencionar la violación correctiva que tiene que ver con prácticamente tratar de, eh, eh, tiene que ver con la comunidad LGBT porque es perpetrada contra una persona por su orientación sexual, como un tipo de castigo. Y la cultura de la violación, igual para hablar de este tema podríamos hacer aquí una hora hablando de esto, pero la cultura de la violación en el entorno social normaliza y justifica la violencia sexual. Todo aquello que es, por ejemplo, consumir contenido de índole sexual. Ustedes por ahí, las que son más jóvenes, conocerán al famoso Siguemorras 3000. Son personas que se dedican a consumir eh, contenido de esa índole. También aquí entra el consumo de la pornografía y todo esto va teniendo un, un problema en la mente de la persona que lo consume, que no se da cuenta que está siendo parte de esta cultura de la violación. Y vamos a pasar a la siguiente, que sería la que ya se agrega a partir de ahora, que es la violencia en línea o digital, que sería el ciberacoso, que básicamente es cuando mandas mensajes intimidatorios o amenazantes o mensajes que no son consensuados, que eso tiene que ver un poco con el sexteo o el sexting, que es cuando te mandan mensajes o fotos de contenido explícito sin la autorización de la persona a la que se le está mandando. Y aquí cabe señalar que en esta parte, cuando sí hay consentimiento de ambas partes, pero la persona está, tiempo después, puede llegar a amenazar a quien envió esas imágenes con publicarlas, también es un delito que ya sabemos que ahora está penado gracias a la activista Olimpia Coral Melo, y tenemos la ley Olimpia. Y bueno, también tenemos el doxing, que ese es la publicación de información privada o donde pueden eh, exponer sus datos de la víctima. Entonces, aquí podemos tener estas tipos de violencia que son las más recurrentes en nuestra actualidad. Y lo que les mencionaba, en la siguiente vamos a ver que se puede llegar a dar en diferentes modalidades de manifestación, como lo es lo doméstico, que es en el ámbito del hogar, en lo institucional, por ejemplo, cuando una mujer va después de que sufrió alguna violación, acude a algún ministerio público y es revictimizada. Ahí podría ser en lo institucional, en lo laboral, que sería, como ya sabemos, en la cuestión del trabajo. Y también tenemos otros tres que no vamos a ahondar en eso, pero ahí se los quise señalar. Y aquí quise poner este versículo que se encuentra en Mateo 5, que habla acerca de la Biblia y la violencia emocional y psicológica. Y aquí Jesús, en esta enseñanza, en el versículo 22 dice: aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio, y si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Aquí vemos cómo Jesús no solamente está hablando de un homicidio,
tal cual, sino que el hecho de ejercer violencia emocional y psicológica es como si estuvieras, no es como si estuvieras, de hecho estás matando poco a poco a la persona. Y en la siguiente vamos a ver por qué es que normalizamos la violencia. Yo creo que sobre todo en la sociedad mexicana es muy común que desde la infancia se acostumbre a tener este tipo de interacciones con los niños. Hay eh, muchas veces que se justifica bíblicamente diciendo que se aplique la vara de la corrección, pero en la sociedad está palpada por la violencia. Y hay otros aspectos por los cuales lo llegamos a normalizar, y es porque pensamos que es lo único que sirve para resolver conflictos, porque no sentimos apatía frente a las violaciones de derechos, o es decir, no nos queremos involucrar en nada de eso, y también la falta de solidaridad con las personas que sufren violencia. Y en la siguiente vamos a ver los efectos de la violencia en las mujeres. Y aquí solamente los voy a mencionar. Bueno, no se los voy a mencionar, ahí lo tienen, pero aquí les puse esta lista de efectos, tanto físico y lo mental. Y solamente vamos a nombrar uno de cada uno. Por ejemplo, en lo físico podría ser golpes y heridas. Y en lo mental, quisiera ponerles el ejemplo de que si tal cual podemos presentar depresión o ansiedad, yo les puse ahí el ejemplo del miedo. ¿Cuántas de nosotras no nos identificamos con sentir temor por el simple hecho de salir, que no nos sentimos seguras por haber nacido mujeres? Yo creo que muchas nos identificamos con eso. Y eso se debe a que justamente estamos muy acostumbradas a este tipo de violencia, a esta carga mental. Y en la siguiente vamos a ver cómo afecta esta violencia a nosotras las creyentes. Bueno, también esto tiene repercusiones porque nos hace hablar acerca de Dios. Dice que, bueno, aquí nuestras experiencias de fe se van envolviendo en toda esta violencia e impactan de la forma en la que nosotros nos referimos acerca de Dios. Entonces, si sabemos que eso tiene una carga muy importante para las víctimas de violencia, vamos a ver en la siguiente, entonces, nosotras, ¿qué estrategias podemos tener para ayudar a alguien que sufre violencia? Y aquí, si alguno o alguna de ustedes quiere tomar captura porque creen que a lo mejor pueden ayudarle a alguien, le recomiendo que hagan. La primera que yo puse es emergencias, y esto incluye tanto si soy violentada como si yo sé que alguien está siendo violentado. Aquí en la siguiente les puse los centros de justicia para las mujeres, y les puse el link abajo donde viene por cada estado de la República Mexicana donde se encuentran los centros de justicia para mujeres. En la siguiente es la Red Nacional de Refugios, y ahí viene un número de teléfono, también sirve para las mujeres esa es la página de internet, y también el número para que puedan comunicarse directamente a la red, a esta red, y pueda acudir la persona o alguien más cuando lo necesite. En la siguiente, que va muy de la mano porque es necesario, es la ayuda psicológica, y sabemos que en la actualidad puede ser un poco complicado acceder a la ayuda psicológica, así que aquí les puse las opciones gratuitas. Y bueno, en la siguiente yo les puse unas estrategias. Y aquí quisiera decirles y que nos quede bien claro que para las víctimas de violencia es crucial el acompañamiento. Y ese acompañamiento no solamente le pertenece a los pastores. En la siguiente vamos a ver que en Juan 21:15 habla acerca de cómo Jesús le da la encomienda a Simón Pedro y le dice: si me amas, apacienta a mis ovejas. Entonces todos nosotros y nosotras somos llamadas
a apacentar a las ovejas cuando se encuentran en peligro. En la siguiente vamos a ver que las comunidades de fe deben ser redes de apoyo y de acompañamiento para las personas, las mujeres que estén pasando por situaciones de violencia. Vamos a verla en la siguiente. También es necesario que nos hagamos cargo y podamos visibilizar esas problemáticas, lo que implican, entre otras cosas, analizar esa violencia específica contra las mujeres, ponerle nombre, indagar sus causas, explicarla. Es decir, lo que estamos haciendo hoy es una forma de visibilizar estas problemáticas. Y en la siguiente estrategia, que esto es, si alguna de ustedes o tienen algún familiar, alguna mujer que haya pasado por esta clase de violencia, aquí yo quisiera citarles esto que dice que debemos identificarnos. Aquí les habla a las personas que han sufrido violencia. La identificación con Jesús resucitado, el Cristo victorioso, quien las apoya y anima para salir de ese círculo vicioso y de la violencia y el temor, superando los modelos y hábitos vinculados al rol de víctimas. Así, tomando el ejemplo de Jesús, que salió victorioso después de haber sido víctimas, él también nos llama que podemos tener simbólicamente esta resurrección. Y en la última, ya para concluir, quise compartirles esta frase de la teóloga Elsa Tamés, porque habla acerca de que esta resistencia de las mujeres a callarse no ha parado hasta el día de hoy. Nosotras las mujeres cristianas sentimos que el Espíritu de Jesús y su movimiento continúan animando a sus seguidores, mujeres y hombres dándoles fortaleza y sabiduría para que la comunidad de iguales lleve adelante el mensaje del reino de Dios y a la vez la denuncia de todo aquello que oprime, excluye a las mujeres y a cualquier miembro de las comunidades. Es decir, que nosotras, al tener este tipo de espacios, al seguir levantando la voz, al no hacernos de que no ocurre nada, cuando sabemos que hay un caso de violencia, cuando actuamos, cuando nos entrometemos en esos casos que sí hay que entrometernos, cuando ya la vida de una persona está siendo vulnerada, aquí nos esta a que esa es parte de también llevar el mensaje del reino de Dios. Así que con esto yo termino esta exposición y espero que haya sido de bendición para ustedes. Muchas gracias, Viri. Sin duda que es un tema pues muy extenso. Creo que necesitamos de más tiempo porque por lo mismo son violencias normalizadas. Es porque podemos justificar, o sea, no las conocemos, pero pues realmente no es justificación, ¿verdad? Entonces creo que sí necesitamos de más tiempo. Muchas gracias por tu participación. Les recuerdo, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat o ir anotándolas. Y vamos a pasar al último tema de esta noche, que es con nuestra hermana Eva, es la mujer y su labor pastoral. Nuestra hermana Eva Escamilla, ella vive en Monterrey, es psicóloga de profesión y ha participado en distintos espacios y capacitaciones de la iglesia a nivel nacional y colaborado en labores pastorales en iglesias de Ciudad de México y el norte del país. Le damos este espacio a nuestra hermana Eva, no sin antes recordarles a los participantes que pueden encender sus cámaras, que mejor que verlos y tener esta interacción con todos ustedes. Hermana, el espacio es suyo. Muchas gracias, Fanny. Pasa sus vidas, amados hermanos, hermanas que nos acompañan, jóvenes y chicas. Es una bendición poder compartir con ustedes estos minutos y reflexionar juntos. Estamos entrando en hermosas reflexiones con mis hermanas y todas de mucho aprendizaje. Y en esta noche quisiera que reflexionáramos acerca de la labor pastoral de la mujer en la iglesia. Y voy a compartir una presentación para que nos vayamos acompañando con esta parte escrita. Dice aquí, la mujer y su labor pastoral en la iglesia. Bueno, y como es bien sabido,
Es un tema un poco complicado, ¿sí? Porque de pronto hay preguntas sin respuestas acerca de la labor pastoral. Y quisiera que sí ampliáramos nuestro panorama y escuchemos con atención, pero sobre todo con el corazón que Dios pone, que esté dispuesto y sobre todo porque todos, como lo mencionaba Viri ahorita, todos somos responsables de esta labor pastoral y vamos a ver por qué. Un breve contexto que yo quiero mencionar, aunque me voy a apoyar mucho en todo lo que ya habló mi hermana Saraí en Jesús y la mujer. Hablamos de que la mujer fue totalmente oprimida en el tiempo de Jesús. Era considerada como un objeto, casi eran vistas como seres inferiores. Incluso lo vemos en la Biblia que algunos judíos oraban y agradecían a Dios el no haber nacido mujeres. Bueno, y todo el contexto profundo y un poco oscuro y triste que nos mencionó Saraí. Ya no voy a profundizar en esta parte porque ya es obvio lo que voy a mencionar. Después de estos son 3 puntos muy básicos para mí. Después de este tiempo oscuro viene el encuentro con Jesús. Este encuentro del que habló Saraí también, donde Jesús se encuentra con aquellas mujeres y éstas se sienten restituidas, se sienten amadas, perdonadas, restauradas. Y es en este encuentro cuando Jesús les otorga un lugar. Ellas no tenían un lugar, ni siquiera podían entrar a las sinagogas, ellas tenían que estar ahí en un patio trasero y Jesús viene a hacer un choque, un encuentro con la mujer para transformarla y dignificarla. Entonces dice aquí en Lucas, menciona algunas de ellas, que María Magdalena, Juana, Susana, ellas le sirvieron. Ellas fueron sanadas, algunas, como María Magdalena, dice que sacó 7 demonios de ella, fueron sanadas, fueron perdonadas, y entonces dice que ellas le sirvieron. Menciona otras en los otros evangelios, como en Marcos, como en Juan, como la suegra de Pedro. También dice que después de que le sanó de esas fiebres, ella le sirvió, se levantó y le sirvió. La mujer samaritana, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ella fue a su aldea. Sabemos todos el contexto de lo que vivían los samaritanos y cómo eran vistos. Ella va a su aldea y habla de Jesús, y su aldea cree en este anuncio de Jesús. Entonces, vemos la importancia que tiene en este encuentro, en que ellas conocen a Jesús, son transformadas, son dignificadas, le sirven, y al grado de que ellas son las primeras testigas de la resurrección. ¿Se acuerdan que María Magdalena fue una de las testigas que fue a dar testimonio de que Jesús estaba vivo? Este es un breve contexto, y esto nos habla de una igualdad de parte de nuestro Señor Jesús, porque así fue desde un principio. En Génesis nos habla de que fueron creados varón y hembra a su imagen y semejanza, ¿sí? En su imagen y semejanza es que tienen el mismo valor, pero todo esto se fue lastimando con la intervención de todo lo que fue sucediendo en la humanidad. Y quiero que leamos juntos, por favor, Lucas 8 del 1 al 3, y quisiera hacer énfasis en esta parte. Y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, es decir, los discípulos, le acompañaban. Y este es el énfasis. En el versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de la que habían sido sacados los 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, entre otras que le servían con sus bienes. Este texto afirma lo que acabo de mencionar. Ellas le servían. Entonces vemos que pusieron sus bienes a disposición. Cuando Jesús andaba con los discípulos por las aldeas, ellas hacían labores, y no solo de servir o de limpiar o de hacer comidas. Aquí, si nos vamos a profundizar, que eso ya sería otro punto, en el texto, si vamos a profundizar en la palabra servir,
vamos a tener muchísimas formas en que se servía desde la antigüedad, desde servir en lo personal, servir en la mesa, servir en la casa, hasta servir en labores administrativas también. Aquellas mujeres que tenían mayores conocimientos, era un servir integral. Entonces, la iglesia como comunidad pastoral, Jesús llama personalmente a sus discípulos. Recordamos aquellas citas donde los busca, va hasta sus lugares, a donde ellos trabajaban en su trabajo diario cotidiano, y los llama, forman una comunidad, y ellos ahí es donde, discipulándose por Jesús, aprenden a actuar como el maestro. Entonces, si Jesús une a sus discípulos, aprenden ellos como él, su ejemplo, y después de su resurrección, Él les da una encomienda hermosa, les da la tarea de apacentar desde el amor y desde la entrega. Y en Juan 21, voy a poner las citas, no las vamos a estar leyendo por tiempo, pero ahí están las citas para que las tengan a la mano. ¿Qué entendemos aquí? Para Juan, la pastoral es parte de la misión, es una base fundamental. Teológicamente, la pastoral no es un cargo solamente, es una función, una praxis comunitaria, es decir, una práctica, una praxis que involucra a todos los miembros de la congregación, es decir, hombres y mujeres, ¿sí? La iglesia está llamada para ser una comunidad pastoral. Ahorita lo mencionaba mi hermana Viri, toda la iglesia debemos ser una red de contención para aquellos que están en sufrimiento. Estamos siendo esa red de contención, y la tarea no es solo del pastor, es de todos los creyentes. Entonces, aquí voy a hacer énfasis en esta parte también. Cargo y función. Es muy diferente el cargo de la pastoral a la función pastoral. Y vamos a ver por qué, cuáles son las diferencias. El cargo pastoral es el nombramiento que se le otorga al responsable de una iglesia. Y el responsable es el pastor. Es el que desarrolla la labor pastoral. Él es el responsable de este nombramiento. Y por otro lado, la función pastoral, aquí vamos a anotar bien porque es muy distinto el cargo de la función. La función pastoral es la tarea de acompañar y cuidar a las ovejas. Implica las acciones de aconsejar, predicar, visitar y dar contención, entre otras. Y aquí dice enfrente, ¿quién ejerce o quién es responsable de la función pastoral? Aquí dice claramente, la desarrollan creyentes, tanto hombres como mujeres, con los dones para tales tareas, los líderes de sociedades y también la misma congregación. Todos están incluidos en esta labor pastoral. Entonces, aquí va esta pregunta muy buena. ¿Qué dice aquí, chicos, chicas? ¿De quién es la responsabilidad de acompañar pastoralmente a los integrantes de una congregación? ¿De quién es? Ya lo acabamos de mencionar. Aquí no se los voy a decir yo, lo dice la palabra. Y veamos 2 de Corintios. Este texto es hermoso. Quisiera que lo reflexionáramos, que lo meditáramos y que lo saboreáramos. Dice así: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, o dice que en algunas. Dice en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a otros. Para que, dice aquí, para que nos quedemos con ese amor que nos consoló y nos lo guardemos para siempre para nosotros solos. Claro que no. Dice, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Hermano, hermana, chavos, ¿tú has sido consolado por Dios? En algún momento, recuerda, mira tu historia, has sido consolado, has sido abrazado. Entonces tú necesitas ir a consolar a otros. Esa es una de las labores pastorales. En un acercamiento al texto, podemos ver que las palabras griegas traducidas
al español como consolación y consuelo, en este texto que acabamos de leer, es animar y ayudar, que vienen de la misma raíz que vemos en Juan, que es parácletos, que hace esta función del Espíritu Santo de Dios. Y parácletos tiene muchísima profundidad, es acompañar, cuidar, animar, aconsejar, ayudar, redarguir. Y esta era la función que hacía Jesús. Entonces, en esta línea, si nosotros hemos recibido paráclesis, es decir, si hemos recibido esa consolación, ese abrazo, ese confort, incluso la exhortación de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, hemos recibido esa ayuda, ese ánimo a través de esta consolación. Entonces, nosotros debemos de practicar la paráclesis con los demás. Es decir, 3 elementos importantes que quisiera que no olvidáramos, que nos enseña esta parte de Corintios, para acompañar a los creyentes en la congregación. Recuerden que estamos hablando de la comunidad de fe, de nosotras como mujeres en la labor pastoral, en la igualdad que Jesús vino a restaurar. Dios es la fuente de misericordia y consuelo. Entonces, de Él viene el amor, de Él viene esa ternura, esa calidez, esta vitalidad que genera misericordia para consolar. Si yo me he sentido abrazada, consolada, entonces como consecuencia voy a tener esta calidez que solo el abrazo de Jesús nos da para que genere en mí misericordia y que seamos llamados a consolar a otros. Es decir, la consolación se ofrece a todos, en cualquier situación. Leímos en Corintios que es en todas las tribulaciones. Hablaba Viri de las violencias. Hay muchas gentes que están viviendo violencia. Muchas mujeres, muchos niños, incluso hombres que están siendo violentados. Nosotros somos agentes de este abrazo, de esta consolación sin excepciones. Debemos ir a consolar. Entonces, queda muy clara esta parte. Si Dios nos está consolando, recibimos esta acción consoladora y ahora yo como creyente voy y consuelo a los demás. Entonces, ¿qué dice esta diapositiva? Dios nos regala dones, hermanos, hermanas. Muchachos, ¿ustedes han identificado sus dones? ¿Saben cuáles son esas habilidades y esos regalos que Dios les ha dado para acompañar? En estos dones, la iglesia, todo el liderazgo, tanto hombres como mujeres, cada creyente está llamado a ser un paraclético, es decir, un consolador, un instrumento que el Espíritu Santo use. No guardemos nuestros dones. Nosotras como mujeres somos una fortaleza tremenda en las congregaciones. Es muy evidente aquí y en muchas partes de otros países, las mujeres son el número mayor en las congregaciones y somos quien damos esta parte, la pastoral. Estamos llamados vamos a leer rápidamente esta acción del Espíritu Santo a través de nosotros: consolar, confortar, ayudar, defender, animar, exhortar, cuidar, proteger, aconsejar, interceder. Y le podemos agregar escuchar, abrazar, con ternura, dar amor. A esto estamos llamados como consoladores, como instrumento de parte del Señor. Y como ejemplo, podemos ver rápidamente esta parte. ¿Cómo fueron algunas discípulas? Podemos preguntarnos cómo estaban sirviendo aquellas mujeres desde la antigüedad. Había diaconisas. Ahí en Romanos menciona Febe, y el trabajo de las diaconisas era acompañar en el trabajo de los ministros, en el trabajo a otras mujeres, ¿sí? Apoyaban a ministros con el trabajo a otras mujeres. Les correspondía el cuidado de los enfermos, el cuidado de los pobres, incluso la visitación. Y algunas tenían unas tareas, algunas que tenían mayores conocimientos, ayudaban a ministros en la administración, en lo de su iglesia, ¿sí? Vemos también a Tabita,
que traducido era Dorcas, ella fue discípula del Señor. En Hechos 9:36 habla de que ella tenía abundantes buenas obras. Entendemos por un servicio integral que tal vez daba a los de la comunidad. Ayudaba a los necesitados también, porque era una persona con una economía pues de alta, y ayudaba también económicamente. Lidia de Tiatira en el servicio. Ella fue, según los escritores, algunos especialistas, fue la primera que cuando se encontró con Jesús a través de la predicación de Pablo, ella fue y habló a su familia, se convirtieron, y fue ella quien le dijo a Pablo, hospédate en la casa. Y él estuvo en todo el tiempo que estuvo en su labor pastoral, hospedado en la casa de ella, de Lidia. Y también nos menciona en Romanos a una apóstola, que fue Junia, y podemos ver muchos otros ejemplos de esta labor pastoral de mujeres que tenían estos dones y los ponían a, 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 a trabajar para el Señor. La labor pastoral nos corresponde a todos los creyentes. Y les vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Hemos sido consolados? ¿Hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿Hemos sido abrazados en los momentos de dificultad? Entonces nosotros somos llamados a también abrazar, a consolar, a confortar a los demás creyentes y también a nuestros vecinos, a los conocidos, a la familia que están en dificultades, que están pasando por una crisis como la que menciona aquí, en cualquier dificultad, lo que menciona Corintios. Llamadas a servir, llamados a consolar. Este es mi presentación y es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Es un tema muy hermoso que quisiera que pudiéramos llevar a la práctica. No escondamos nuestros dones en un cajón como lo hemos leído. Abramos ese cajón y saquemos esa luz que puede alumbrar alguna historia triste que alguien esté pasando en nuestra congregación o incluso fuera de la congregación. Con nuestros dones podemos ir transformando. Jesús, a través de su Espíritu Santo, a través de nosotros, cambiar situaciones de vida que estén en sufrimiento. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Sin duda es un Gracias, tema Fanny. muy desafiante. Pues siempre a veces les digo a los hermanos, hay que no solamente escuchar, sino ponerlo en práctica y también poder compartirlo, no quedarnos con ello. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Vamos a pasar al tiempo de preguntas, comentarios. Bueno, había un comentario al principio en la presentación de nuestra hermana Betsy, que dice, Adi, bella reflexión, como hijas de Dios, nada, bajo ningún título profesional, estado civil, color, condición física, edad, salud, enfermedad, etcétera, nos debiera impedir ser agentes para cambiar nuestro entorno. Mucho que aprender, mucho que deconstruir en nuestra comunidad cristiana. Y en efecto, ¿verdad? Dice una pregunta. Si tengo un proyecto en mente para mi iglesia, pero en mi comunidad o mi pastor me restringe, ¿cómo puedo ser agente de cambio si no me siento del todo libre para hacerlo? Esta pregunta pues es para nuestra hermana Betsy. ¿Quieres que te la vuelva a leer? ¿Está bien? Hola, Paz, no sé quién es. Bueno, realmente no sé quién la escribió. No la pude, bueno, no caché el nombre. La Daisy, ¿verdad? pregunta, perdón, Betsy. No te escuchas. Su micro Fanny, está ¿me escuchas? apagado. Ya te escuchas. No. Ah, bueno. Espero que sí, porque yo según si las escucho.
Sí, sí, te escuchas. Gracias. ¿Cómo podemos ser un agente de cambio? Creo que lo primero que yo te podría como recomendar es como poner en oración como la situación que esté pasando en tu comunidad de fe. Creo que no es en nuestras localidades. Creo que mm, si tristemente en tu comunidad, como si quisieras hacer ese proyecto dentro de, ¿cómo decirlo de una manera correcta? Bueno, te lo voy a decir tal cual lo pienso, espero no ofender a nadie, y si sí, yo les pido que me hagan una corrección, porque de esto se trata, de aprender todos, ¿no? Si lo que tú quieres hacer es para ir abriendo los caminos para que se pueda llevar a cabo. Si quizás te limita el que te den, por así decirlo, permiso para desarrollar la actividad, probablemente puedas buscar estrategias diferentes para desarrollarlo en momentos o espacios en los que no interfiera con el desarrollo cúltico. Eh, Creo que, ¿cómo se llama? Es muy triste y lastimoso a veces ver esa realidad, pero quiero decirte que es una realidad que todas vivimos, y que curiosamente hace unos meses me tocaba experimentarlo en carne propia y no es una sensación grata, porque al final pensaba, pues no le hago nada mal a nadie, es algo que pues en mi punto de vista se podía hacer, pues podía ayudar a mi comunidad, pero pues también tuve la humildad para aceptar que quizás no era el momento como mi pastor lo estaba pensando en ese momento, pero pues no me quedé con las ganas de, pues de no hacerlo y meter esa idea pues en el folder, ¿no? Sino pues busqué apoyo en otro pastor del, pues del mismo distrito en donde yo estoy y lo podemos, bueno, y actualmente lo estamos desarrollando, ¿no? Entonces yo te diría, pues ponlo en oración, sé humilde, y muchas veces hay que ser prudentes. Entonces, yo te puedo decir, yo me sentí muy mal, me sentí muy enojada, muy frustrada, pero dije, quizás mi pastor tiene razón en ese momento y no es, él está viendo algo que seguramente yo no. Pero pues busqué consejo con otro pastor y lo platicamos, lo analizamos. La idea pues también era de beneficio para una situación que estaban viviendo en su comunidad de fe y pues decidimos llevarlo a cabo. Eso es lo que yo te diría. Y no te desanimes. Creo que orar nos ayuda y nos fortalece mucho cuando nos topamos con pared y nos dicen que no. Pero sé humilde, ¿eh? No seas así como altanero, decir, ahora lo hago porque lo hago, no. Creo que siempre hay que mantener un corazón humilde y dispuesto pues también a saber respetar las opiniones de los demás, ¿no? Y ya, Fanny. Muchas gracias, Betsy. Bueno, la siguiente pregunta está en el chat. Esta que les leí y la que les voy a leer después son preguntas que nos llegaron personales. Y la siguiente pregunta está en el chat. Dice, ¿cómo se puede tratar la violencia emocional en la iglesia si es pastor de la iglesia? Creo que esta pregunta va para nuestra hermana Viri. Bien, gracias Viri. Allá en Argentina son 3 horas, ya es la una. Entonces, bueno, esta pregunta va para ti. Bueno, ay, déjenme, no sé si se está escuchando doble. Ya, se escuchó un poquito doble. A ver, muy bien. Creo que ya Bueno, no. entonces la pregunta decía, es que déjenme entender si dice que la violencia normalizada, si quien ejerce la violencia física y psicológica es un pastor, ¿qué se puede hacer? En, en este, en este caso, yo creo que igual nos encontramos en una encrucijada, así como ahorita estaba diciendo Betsy, porque muchas veces creemos que como son hombres ungidos por Dios, no van a ser capaces de ejercer abuso emocional o físico o de cualquier manera, pero lo cierto es que sí ha sucedido y lamentablemente sigue pasando. Aquí les digo, bueno, igual estoy muy lejos, pero yo sí lo que diría es que
es necesario alzar la voz. Lo que pasa con las personas que son violentadoras emocionales o de cualquier tipo es que hay una relación jerárquica o se entiende de esta manera. O sea, hay una persona que está un peldaño más alto y ejerce ese poder, esa altura que tiene para causar un daño a la persona que está sumando. Entonces, es triste, les digo, que hablemos de esto, porque lo ideal sería no pensarlo, pero lo que sí nos queda claro es que así sea un hombre ungido por Dios que está ejerciendo violencia de cualquier tipo, es necesario alzar la voz. Entonces, aquí también yo quisiera eh, compartirles un texto que está en Romanos 12, que dice, queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Y bueno, aquí podemos tomarlo de dos maneras, simplemente dejar de que Dios se encargue y que Él sepa qué vaya a hacer, pero yo aquí siento, o eso de manera muy personal, que siempre tiene que ir un paso más adelante, tomar acciones de ser necesario legales, aunque suene muy fuerte, aunque a muchos no quieran escuchar lo que les estoy diciendo, pero es necesario hacerlo si fuera de esta manera. Em, si alguna de ustedes con lo que vimos hoy llega a detectar que alguna parte de la familia del pastor está siendo violentada, hablarlo con quien tengan que hablarlo, con las autoridades, incluso de la iglesia. Si las autoridades de la iglesia no están escuchando, seguir alzando la voz hasta que alguien vea con la desesperación que se está llamando, porque cuando nosotros no hacemos nada y dejamos que estas cosas pasen de largo, nos hacemos parte del problema. Y entonces, cuando pasamos estas cosas por alto y estamos siendo parte del problema, entonces también somos responsables. Y en el texto que les acabo de leer dice que también Dios se va a encargar de castigar a los malvados. Y la omisión, escúchenlo bien, la omisión es también parte de, de este sistema de violencia. Entonces, aquí, bueno, estaba viendo que decía... déjenme leer porque ahorita me pareció que algo escribieron acerca de esta pregunta, que, eh, eh, que ya se hizo una denuncia y bueno, ahí ya se quedó esta respuesta, pero yo lo que les diría es que siempre va a haber alguna persona que esté dispuesto a escuchar y bueno, lo que quisiera seguir enfatizando es en eso, o sea, que no nos quedemos calladas, no nos quedemos expectantes, sino que alcemos la voz. Y yo realmente quiero felicitar a quien está diciendo que esto está llevando un ¿cómo se dice? Un proceso, porque entonces estás haciendo tú o las personas involucradas la labor que corresponde. Entonces, eso sería lo que quisiera comentar. Muchas gracias, Viri. Había una persona que levantó la mano. No sé si quiera hacer un comentario o pregunta. Por lo mientras, si quieren preguntar, pues dejen su manita arriba, porque pues pasó mientras estaba respondiendo nuestra hermana Viri. Mientras voy a leer una pregunta de los comentarios. Dice, entiendo que servimos en el afán de un título, sin embargo, considerando el segundo tema, comenzar a exigir también la participación activa y eficaz de la mujer en el aspecto pastoral, ¿podría convertirnos entonces en agentes de cambio? Mencionándolo desde el aspecto de que hemos tenido diversas pláticas que sin duda nos nutren como personas y miembros de la iglesia. Sin embargo, la asistencia
en las participaciones de las pláticas de hermanas es menor al de los hermanos, principalmente con la asistencia de varones en este tipo de pláticas. Considero necesario poder dejar de tratar a la mujer en la iglesia como inferior, cuyas pláticas no son necesarias escuchar. Inclusive el papel de la mujer en la iglesia hasta hace un tiempo era el hombre quien explicaba sobre la mujer. Y continúa, el no querer escuchar las participaciones de las hermanas en la iglesia por parte de los mismos miembros arbitrariamente por motivos de género podría considerarse un tipo de violencia. Bueno, son dos preguntas y esto podría considerarse un tipo de violencia. Y la primera en cuanto al convertirnos en agentes de cambio. Entonces, mis hermanas, no sé quiénes quieran responder primero. Habla en cuanto al agente de cambio y también así esta parte de no querer aceptar sus comentarios, si es violencia. Entonces, no sé quién quiera hablar primero. Yo creo que sí nos convierte en agentes de cambio. Creo que probablemente muchas de nosotras podemos hablar desde un privilegio que tenemos y una bendición en la que en nuestros distritos o en nuestras comunidades de fe podemos tener una voz que es escuchada y que es respetada, pero también sé que hay comunidades en las que estamos muy lejos de esto. En Puebla tenemos una iglesia, chicas, donde todavía se sientan las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda. Entonces hay mucho camino por avanzar. Creo que no solo nuestra iglesia, sino que México es el país de los contrastes, ¿no? No sé en donde ustedes vivan, pero por donde yo vivo, literal un tope separa casas espectaculares de casas súper sencillas. Y creo que en este camino en el que las mujeres somos agentes de cambio, es un camino que gracias a Dios ya está recorrido por muchas hermanas. Probablemente nosotras estamos recorriendo o abriendo más camino para que en algún futuro no muy lejano no solamente hablemos algunas desde un privilegio que tenemos, sino que sea una realidad para todas. Y creo que Dios va poniendo los medios. Es muy grande el distrito de acá, ¿no? Entonces hay infinidad de contrastes. Hay otra iglesia en donde los hombres se fueron a trabajar a Estados Unidos por la propia economía. Entonces, ¿quiénes creen que atienden esa iglesia? Son las hermanas las que se organizan para dirigir, para predicar, para atender niños. Me acuerdo que cuando mi papá me llevó con la directiva a visitar la iglesia, estaba realmente sorprendido. Mi papá ya es una persona muy grande, entonces aun como que a veces le cuesta esta parte, pero pues me di cuenta que Dios va poniendo los medios, que las mujeres, quizás ellas, el deseo de su corazón no era estar siempre al frente de su iglesia, pero la situación hizo que se fuera pues dando esa oportunidad. Y yo creo que en sus iglesias ha de pasar lo mismo, somos más hermanas las que participamos activamente, entonces creo que puede ser un tema de estadística que propiamente nos va a tocar por un tema estadístico, pero sí creo que hay que seguir esforzándonos por todas las que aún no tienen pues este privilegio de pues de que su voz sea escuchada, ¿no? Muchas gracias. Y ya. Sí, no sé si está Viri, si no, en lo que regrese, pasamos a la siguiente pregunta y la dejamos pendiente. Creo que sí. Bueno, dice la siguiente pregunta. Entiendo que Dios nos ha preparado para brindar esperanza a los que podamos. Personalmente me han limitado en mi iglesia, que si no puedo hacer tal o cual cosa yo sola, que para dar consejos o algo similar requiero de la compañía de un varón o el pastor. Me gusta respetar todo en la iglesia, pero a veces me siento reprimida en mi labor. ¿Cómo puedo hacer mi parte si me siento limitada? Creo que esta pregunta va para nuestra hermana Eva. Y hay una pregunta en el chat que es un poco similar. ¿Cómo podemos trabajar si no se da la oportunidad o no se nos da el valor necesario? Yo creo que estamos frente a una realidad, como lo menciona mi hermana Adi también. Algunas iglesias están ya muy avanzadas en esta parte y tenemos la oportunidad de participar la mujer en la iglesia, en la exposición de escuelas sabáticas, incluso en los temas.
de los sábados incluso, los días de oración, los cultos de los viernes, pero hay iglesias que sí están pues muy restringidas en esta parte. Lamentablemente venimos de un contexto cultural muy machista, ¿sí? Y eso ha seguido permeando lamentablemente todo el tiempo hasta la fecha, el día de hoy. Es una realidad también que hemos ido avanzando, que la iglesia ha ido abriendo espacios de los que disfrutamos en este momento. Por ejemplo, antes, ¿qué esperanza tuviéramos de las mujeres estar exponiendo algo que tuviera que ver con la Biblia, con Jesús? Hemos ido avanzando, pero sí nos encontramos en muchos lugares en la República Mexicana y fuera de la República Mexicana que hay obstáculos, ¿sí? Y yo creo que ante esto debemos ser prudentes, sensatas, debemos ser también recordar que la iglesia tiene procesos distintos, ¿sí? Así como hay algunas que van avanzando a pasos agigantados, tal vez hay congregaciones que requieren un proceso con más paciencia, un poco más lento. A veces hay pastores que ya son de una edad muy avanzada y tienen una enseñanza de esa manera, a que la mujer no se pare enfrente, a que la mujer no participe y no le dan voz ni voto a la mujer, porque así fueron discipulados con los ministros de antaño, ¿no? Entonces también yo creo que de parte de nuestro Dios, respetar los procesos de nuestras congregaciones y nosotros ser ese agente de cambio que poco a poco vaya logrando ir abriendo una brecha. A lo mejor no va a ser rápido, debemos ser pacientes, pero creo que es importante ir actuando con amor, ir actuando con comprensión, acercándonos al pastor, a los líderes, ir abriendo un poquito, pero para eso necesitamos prepararnos, necesitamos estar dispuestas y si estamos dispuestas y preparadas, buscar poco a poco, de la mejor manera, desde el ámbito más que yo pueda tener un poquito de apertura, desde dar clases con los niños, desde participar en las actividades de las mujeres propias, de la femenil, en estos espacios que sí están un poco más abiertos desde ahí. Y desde ahí que también en nuestro pastor, los líderes vayan viendo que estamos preparándonos, que estamos peleando, lidiando un lugar que Jesús nos vino a abrir, pero que nosotros estamos dispuestas a tomar, ¿sí? Pero muchas veces estamos esperando el nombramiento, el ministerio tal cual, y no nos estamos preparando para esto. Entonces, en lo que menciona la hermana, sí debemos estar conscientes de que no estamos todos en la igualdad de condiciones, pero sí hay que ser pacientes, respetuosos, amorosos, respetar los procesos de nuestra propia iglesia. No vamos a poder llegar a pedir un liderazgo como mujeres llevando a la iglesia arrastrándola o jalándola a trompicones, cuando eso es violento también. No podemos violentar nuestras congregaciones, acercarnos amorosamente al pastor, exponerle, abrirle nuestro corazón. Yo tengo el deseo de servir en este ministerio. Mire, pastor, cómo ve este proyecto y acompañarme tal vez de otras hermanos, hermanas que nos ayuden a dar respaldo también y sobre todo ser testimonio para poder dar esos pasos, a tener un respaldo de nuestra vida, de nuestra preparación, de nuestra labor en lo más pequeño, para que se abran también esas puertas para algo un poquito de mayor responsabilidad en la congregación. Muchas gracias, hermano. Bien, desea la pregunta anterior, Viri. La voy a leer. Dice, el no querer escuchar las participaciones de las hermanas en la iglesia por parte de los mismos miembros arbitrariamente por motivos de género, ¿podría considerarse un tipo de violencia? Hola, antes de responder esa pregunta, perdón que me vaya a salir 3 segundos de esto, pero quisiera simplemente hacer una pequeña contribución a
a la pregunta anterior de la hermana Eva, y tiene que ver con que también es necesario que tengamos ministerios que involucren a las personas de afuera. Yo propondría, bueno, si en la iglesia por ahí hay un poco de resistencia, bueno, ¿qué tal que me enfoco a los migrantes? ¿Qué tal que me enfoco a los indigentes? ¿Qué tal que me voy a pastorear a las prostitutas, a las mujeres que se dedican al trabajo sexual? Hay un abanico de oportunidades y que Jesús no solamente nos ha llamado a servir dentro de la iglesia. Entonces, como decía nuestra hermana Eva, son procesos, lamentablemente, pero también siempre tener en cuenta que afuera es donde hay una necesidad enorme y que es un poco salirnos del marco legal dentro de la iglesia, pero para servir afuera no necesitas nombramiento, no necesitas nada más que tener el corazón de servir como lo hizo Jesús. Y ahora, respondiendo ahora sí a la pregunta, sí, claro, claramente es violencia emocional porque estás haciendo de menos a las capacidades de una persona. Es grosero, es insultante el que se salgan cuando una mujer pasa al púlpito, que los hermanos, cuando no les parece que una mujer esté participando, agarren su Biblia y hagan como que no hay nadie en el púlpito. Es violento. Entonces, aquí quiero que quede muy claro que ese tipo de actos pasivo-agresivos, porque realmente no están haciendo nada, pero sí están haciendo algo, es violencia emocional. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Realmente me gustaría darles una respuesta, pero no hay mucho que podamos hacer. En más de una ocasión, a mí y a las hermanas de una iglesia, pasaba que cuando pasábamos a participar las mujeres, había uno o dos hermanos que no estaban de acuerdo y nos aplicaban esa violencia emocional. Y ahí fue solamente cuestión de resistir y saber que quien te pone en el lugar para servir es Dios. Y sí, o sea, grábenselo si hay hombres aquí que no les parece que las mujeres estén enfrente y se ponen así a la hora que una mujer pasa al púlpito, sí, están ejerciendo violencia emocional. Muchas gracias, Viri. Completamente, pues, de acuerdo. Em, Tenemos una última pregunta. Ya si alguien más quiere preguntar, pues ya que pueda externarlo. Dice la siguiente pregunta. Jesús nos ha dignificado. Me resulta muy peculiar que, por ejemplo, para ese tipo de espacios casi todas somos mujeres, como si los hombres no necesitaran saber o aprender de estos temas. ¿Cómo podemos pensar en reflexiones para que Jesús sensibilice los corazones de todos? Creo que esta pregunta es para Sarai. Fanny, ¿me puedes repetir nada más lo último, por favor? Sí, dice, ¿cómo podemos pensar en reflexiones para que Jesús sensibilice los corazones de todos? Ok. Yo creo que reflexiones y material tenemos mucho. Gracias a Dios somos una iglesia que nos capacitamos, que tenemos el seminario de entrenamiento ministerial, que hay cursos, que hay libros. Tenemos demasiada información de la cual podemos estudiar o saber o actualizarnos un poco más en estos temas. Yo, en mi experiencia, ahorita que comentaba la hermana Eva, me identifiqué mucho porque algo así viví yo en el transitar de mi ministerio. Y algo que me ayudó mucho fue tener como esa sensibilidad y esa humildad de decir al Señor, como esto soy y te necesito que actúes en mi vida, que me guíes, que me capacites, porque cursos o reflexiones podemos tener muchas, pero a veces nos falta esa humildad de decir, Señor,
esta es como mi realidad, esto es lo que yo conozco y abre tú caminos, pon tú personas dispuestas, una congregación o conéctame tú con las personas que pues sean necesarias para caminar como esta vida que tenemos cada uno y que poder sumar esfuerzos. Yo creo que es algo simple, pero a veces por estar debatiendo que sí, que no, que la Biblia, lo que dice, nos metemos mucho y dejamos de lado esto tan simple que es pedir que el Espíritu de nuestro Dios actúe en nuestras vidas y nos dé un paso firme, que nos dé una guía, que nos dé este acompañamiento que todos requerimos siempre, sepamos mucho, sepamos poco, podamos actualizarnos, ¿no? Todo lo requerimos siempre, todos los días de nuestra vida. Entonces, pues vamos a ir terminando y queremos agradecer mucho. ¿Cómo son comentarios? Agradecer mucho pues a nuestras hermanas que se prepararon, Saraí, Betsy, Viri, hermana Eva, que Dios les bendiga mucho y de verdad muchísimas gracias por esa disposición que siempre tienen para cualquier llamado. Sé que a veces es difícil hablar de estos temas porque pues hay muchos comentarios negativos al respecto y hay que también ser valientes para todo lo que queramos hacer. Entonces, Dios les bendiga mucho, gracias por su participación, por su esfuerzo y dedicación, así como también a cada uno de los que se conectaron. Sin duda que también Dios toca sus corazones, hombres y mujeres que estamos conectados. Es de mucha bendición que podamos no quedarnos con lo que los demás nos dicen, sino nosotros ser quienes nos interesemos por buscar esa verdad.